Tomamos el hilo para hablar con Víctor López Villafañe, este muy importante investigador y una de las mentes más brillantes analistas del sistema político mexicano. El mismo autor de un libro clave que es La formación del sistema político mexicano y otras colaboraciones a través del siglo XXI y bueno, pues su tarea académica de enorme importancia. Gracias, Víctor, que podemos hablar contigo. Gracias que nos esperaste en la línea en esta llamada de México a Bangkok, en donde te encuentras en este momento. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, primero que nada, igual que toda la gente lo está haciendo, pues felicitarte. Debo decirte en lo personal, este libro que has mencionado mío, la última edición que apareció en 2016, hay una mención aquí a tu caso, ¿no? Como parte de estos grandes problemas que presenta el sistema político mexicano. Entonces, pues me da mucho gusto que, digamos, esa investigación que se hizo, que dio lugar a que salieras de la radio y que pues hubiera un manto de impunidad sobre la propia investigación, que es parte ahora también de lo que el presidente Peña Nieto va a enfrentar. Entonces, pues me uno a las felicitaciones. Qué honor, la verdad, sí. Me estás dando una noticha importantísima, porque es que nuestro caso esté, que nuestro caso esté en tu libro, que es un libro clave, ya es. Sí, hay ahí una mención, sí, porque bueno, pues era notorio, ¿no? Que en un país como en donde un grupo de periodistas comandados por ti hacen una investigación y el resultado, en lugar de ir al fondo, el resultado fue que la periodista sale de la radio como una represión, ¿no? Entonces, obviamente que eso aparecía como parte de este régimen político neoliberal que está en sus últimos momentos, ¿no? Que es parte de lo que el gobernador alcancé a escuchar lo último que decía, ¿no? Exactamente. Oye, mira, Carmen, sí. Ahora que, déjame un momento nada más porque es importante aquí, perdón que te interrumpa un segundo, pero es que te escucho y debo decir una cosa. No es que te buscamos por eso, porque no te buscamos por eso, pero hay que decir también que, hablando de Enrique Peña Nieto, tu libro, este libro tan importante, tienes varios, pero este libro tan relevante, La formación del sistema político mexicano, que lleva ya muchas ediciones en siglo XXI, bueno, este es uno de los libros, el tuyo, en los que se basó Enrique Peña Nieto para hacer su tesis de licenciatura. Eres uno de los autores que, según el reportaje que hicimos en esta unidad de investigaciones especiales de este espacio de noticias, aún fuera de la radio, y hemos hecho investigaciones muy importantes no aún, sino en esta plataforma digital hemos hecho investigaciones importantes, y una de ellas fue la tesis plagiada de Enrique Peña Nieto para obtener su grado de licenciatura, y tú eres uno de los autores plagiados precisamente con este libro fundamental. Sí. Y nunca hablamos del asunto en su momento contigo. Yo sé que vamos a hablar del tema Chihuahua y de este asunto, pero hacia el paso, ¿qué me dices de lo que significa, lo que pudimos revelar, que hicimos una tarea de recuperación de un trabajo muy importante que se hizo de revisión de los libros citados en la tesis de Peña Nieto y de cómo, pues literalmente se plagió pedazos completos, casi el 30% del universo que pudimos revisar, que no es el 100, sino una muestra, pues es plagiado. Y una parte importante es de tu libro, Víctor. Sí, bueno, si tú recuerdas, es muy interesante, ¿no? Si tú recuerdas, pues prácticamente de los plagiados casi nadie quiso declarar por el temor a las represalias. Sí. Creo que el único que hizo declaraciones fui yo. Exacto. Y supongo que la presidencia quedó muy molesta conmigo. Bueno, tengo entendido por ahí que intervinieron mi teléfono, cosas de este tipo, ¿no? ¿En serio? Hubo advertencias. Sí, hubo advertencias que aparecen en la red ahí. En fin, ¿no? Pues bueno, en este país hay que recordar que desaparecen gente y cosas más, y eliminan por cosas menores, ¿no? Entonces, no, porque yo lo que declaré en su momento, la hipótesis era que no había hecho la tesis, que el presidente Peña Nieto no había hecho la tesis, que realmente él la había encargado, alguien la había hecho, o sea que el plagio en realidad ni siquiera lo había hecho él. Que ni siquiera eso. Yo pensaba, bueno, ahí está en el portal tuyo, ahí sí. mis declaraciones. Y que yo pensaba que además, pues bueno, pues hay que recordar el caso aquel de los, cuando le preguntaban cuántos libros había leído, que dijera 3 libros y no pudo decir uno solo bien, ¿no? Entonces, aquí el plagio era de 10 libros, pues no, pues es que no pudo haber leído 10 libros, o sea,
y ese tipo de declaraciones que yo hice se repercutieron, prácticamente todos los periódicos del país y muchos en el mundo lo pasaron. Claro. Y entonces yo creo que la presidencia y mi personal, Peña Nieto, seguramente que le molestó bastante mis declaraciones, ¿no? En fin, yo no le debo nada a nadie, mi carrera la he hecho solo, y entonces pues yo declaré lo que sentía y ahora mismo lo estoy confirmando. Por eso te decía yo, y curiosamente la última edición apareció en ese año, 2016, y curiosamente terminaban las Olimpiadas de Brasil y tú sacaste en la noche el plagio, y mi libro estaba saliendo esa semana, la nueva edición. Estaba saliendo esa semana. Mera coincidencia cuando no este programa, este reportaje especial de la tesis plagiada de Enrique Peña Nieto, bueno, un reportaje que titulamos, el reportaje lo titulamos Peña Nieto de plagiador a presidente, y coincidió precisamente con la edición, una nueva edición de las varias que tiene tu libro. Sí, entonces mira, esto es como una cadena de una presidencia pues muy corrupta, ¿no? O sea, de una presidencia que se inicia, hay que recordar todo el origen, ¿no? Desde antes como candidato, y seguramente todos los millones de pesos que se usaron para la campaña, y, en fin, toda esta historia que pues, sabemos, ¿no? Que existe, y que desgraciadamente pues no ha habido la forma de atacar de frente. Entonces yo coincido, mira, estoy acá ahora lejos de México, pero sigo las noticias. Hace 2 o 3 días que apareció la noticia, yo la vi y me pareció insólita. O sea, dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? O sea, lo primero que pensé. Debo decirte también, entre paréntesis, que soy abogado. Mi primera carrera es de Derecho. Yo estudié en la UNAM, mi carrera de Derecho. Estoy recordando a mi querido gran maestro Ignacio Burgoa. Uy, ¿qué diría Burgoa? Oye, ¿qué diría Burgoa de la controversia de Peña? Pues estaría revolviendo en la tumba, ¿no? Realmente, o sea, mira, Carmen, esto es pues es insólito, ¿no? La primera palabra que yo puedo decir es insólito. O sea, esto que yo sepa, por supuesto en el país no se ha dado porque no había las condiciones. Pues eran siempre los presidentes que salían, cubrían los entrantes cubrían a los salientes, y al fin había una cadena que se sostenía. Hay que recordar que solamente eran encarcelados aquellos funcionarios que por alguna razón pues se les aplicaba la ley, ¿no? Seguramente porque había algún tipo de venganza o algún tipo de problema particular. Pero en este caso lo que parece aquí es que pues a partir del 1 de diciembre, muy bien como decía el gobernador, pues las cosas pueden cambiar, y seguramente que va a haber presiones muy fuertes hacia López Obrador en términos de aplicar la justicia, porque seguramente cuando lleguen los nuevos funcionarios a los organismos de gobierno, a las secretarías de Estado y demás, pues seguramente que van a encontrar, como ya están apareciendo, pues todo un sinnúmero de corrupciones y de dineros fugados y demás. Entonces me imagino que va a venir una presión muy fuerte en los próximos tiempos. Entonces, después de lo de insólito, pues uno dice, ¿cómo es posible? Y eso ya entramos en el terreno, digamos, de abogado. O sea, ¿cómo es posible que un presidente de la República, en lugar de apoyar las investigaciones para obtener justicia en ciertos procesos, como en este caso hay un funcionario que está acusado de malversación de fondos y de lavado ilícito de dinero, etcétera, en lugar de eso lo que está promoviendo es una controversia, así que suena más que a una cosa legal, a una cosa política, así, buscar la protección para lo que pueda venir, una sentencia de protección, como decía el gobernador, porque a partir del 1 de diciembre pues va a ser nada más Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Mira, y decirte también desde el punto de vista legal que esto es muy grave, ¿no? Lo que pasa es que en este país, como la cosa legal, como la cosa del Estado de Derecho está realmente en una bajísima intensidad de aplicación, nos cuesta trabajo entender, ¿no? Pero digamos en otros países, para ir pronto, en Estados Unidos, esto, por ejemplo, implicaría una acusación de obstrucción de justicia a Peña Nieto, porque
en realidad lo que él está pretendiendo con esto es obstruir la justicia. Ah, caray, ¿ya en esos términos? Sí. Porque el gobernador Corral decía, el gobernador Corral decía uso de recursos públicos, que eso también tendría características delictivas. Pero digamos aquí... ¿Las dos cosas? No, pues sí, si tú, mira, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo ahorita de Trump, del presidente Trump. Él se ha cuidado porque sabe muy bien que los demócratas lo tienen en la mira por obstrucción de justicia, que en Estados Unidos es un delito muy grave que puede implicar la destitución del cargo presidencial, y por eso él se ha abstenido por ejemplo, de hacer renunciar a Mueller, por ejemplo, el fiscal, y no ha tomado otras medidas, porque en Estados Unidos es un delito muy grave, y bueno, y en México debería ser, y en cualquier otra parte del mundo, porque un presidente es el representante del Ejecutivo, y es el representante de que las leyes se apliquen, de que los órganos del Estado y de gobierno funcionen correctamente. Esa es una de las funciones de un ejecutivo, de un presidente en un sistema presidencialista. Y entonces yo creo que esto, bueno, que puede ser tan grave como eso. Por eso es que seguramente no van a acudir contigo a las mesas y demás, porque no hay argumentos legales, no hay argumentos más que argumentos políticos que seguramente tienen que ver. Yo pienso que han de estar asustados, están viendo algo que a lo mejor nosotros no logramos ver en este momento, porque además ellos saben, ellos sí saben, ellos tienen el control de la caja registradora y ellos saben qué asuntos pueden explotar y pueden salir. Entonces yo lo que creo que es más bien un trasfondo político. Es la búsqueda de una protección para lo que pueda venir después del 1 de diciembre, ¿no? Que no va a tener el fuero, ¿no? Entonces yo creo, mi lectura primero insólita, decir, bueno, ¿qué pasa en este país? O sea, y después dice uno, bueno, lo están haciendo pues ya prácticamente al final del sexenio. También resulta así como que extraño, ¿no? ¿De qué se trata? Habrá que ver qué dice la Suprema Corte de Justicia, qué tipo de favores le deben y qué tipo de negociaciones hay entre ellos, como decía el gobernador, si le van a dar la sentencia de protección antes del 1 de diciembre o no. Y esto otra vez pues pone en tela de juicio pues, el sistema de justicia en este país, ¿no? Bueno, los estamos observando, ese es el tema. Claro, sí, y vamos a medir también pues cómo la Suprema Corte, que seguramente pues tiene ahora en sus manos pues una papa caliente, ¿no? Resolver este asunto o simplemente dejarlo para el otro sexenio y que lo resuelvan, lo cual pues como decía el gobernador ya estaría sujeto a un desistimiento del gobierno de López Obrador, en fin. Pero yo creo que pues hago ese tipo de lectura, ¿no? De que el sexenio se está acabando y están preparando las maletas de todo tipo, ¿no? Las maletas jurídicas, políticas, ¿no? Para enfrentar lo que seguramente podrá venir. Y en conclusión, con lo que te digo, seguramente va a haber una enorme presión en este país, porque es natural, ha sido un sexenio de una enorme corrupción, ¿no? Es una cosa impresionante. Hemos tenido varios sexenios de corrupción, pero pues yo creo que ha sido como el campeón. Entonces, yo creo que lo que están tratando de buscar es una protección. Pues estaremos en contacto, Víctor López Villafañe. Te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación. Saludos hasta Bangkok y sigamos al habla. Un abrazo y buenos días. Igualmente, Carmen, que estés muy bien. Gracias y buenos días. Seguiremos analizando el tema y bueno, con este experto en el tema del sistema político mexicano, abogado también. Y bueno, pues, ¿qué hace México con Enrique Peña Nieto? Es la pregunta. ¿Qué hace México con Enrique Peña Nieto? Hoy la pelota está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.